Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Y es bueno empezar diciendo que, porque el otro día me decía una amiga, no, es que si yo no voy haciendo varias cosas, yo me aburro. Y yo le dije, cuidado, porque cuando hablamos de multitarea no estamos hablando de que a lo largo de un día hacemos varias cosas, sino de hacerlas a la vez, de dividir la atención en varios focos para atender a diversas tareas a la vez. Y ahí es que empieza entonces el problema. Es cierto que el estudio de la atención que es uno de los procesos psicológicos básicos, muchísimos años. Juan Luis Vives, ese autor español, abordó ese tema, Leisnig también, pero estamos hablando de atención desde que se funda la psicología científica. Y cuando hablamos de atención, estamos hablando de una capacidad selectiva que tiene el ser humano de ir eligiendo un foco. Es un carácter selectivo de los procesos organizativos que permiten descartar grupos particulares de elementos sensoriales frente a otros. Y eso se vuelve más difícil cuando a ti te hablan varias personas a la vez, cuando tú estás haciendo varias cosas que implican procesos mentales complejos, como es, por ejemplo, Carmen, el conducir. Hay estudios que se han hecho y ya sabemos que nuestro país está en el primer lugar en cuanto a muertes por accidentes, a siniestralidad. Se han hecho estudios colocando a un conductor muy experto que tiene que ir respondiendo mensajes y llamadas en el transcurso, y en ese trayecto se van poniendo estímulos inesperados, como por ejemplo fuentes de agua que salen de repente y que tú tienes que esquivar. Y no estamos preparados cuando estamos haciendo dos cosas a la vez para atender a algo inesperado. Por eso se dice y se ha medido que perdemos el 40% de nuestra capacidad de atención a la conducción cuando estamos manipulando un teléfono. Y en muchas legislaciones del mundo está prohibido utilizar el teléfono. Yo soy una, Carmen, que cuando alguien va conduciendo conmigo y va usando el teléfono, yo le protesto y le digo, mira, no, realmente esto me pone a mí muy nerviosa, si tú no puedes conducir, yo puedo conducir, pero a mí, y en carretera a veces la gente se arriesga a hacerlo y está probado que aumenta significativamente nuestra desconcentración. La atención, Mari, es una... Sí. Tengo que interrumpirte ahí para decir que esas investigaciones no incluyen el desastre dominicano donde los motoristas conducen viendo las órdenes y hablando con quien quiera a través de sus celulares. Bueno, no esos son... Nada. Sí, no pasa nada. Parece, los AMED se parecen a los camareros cuando tú levantas mucho la mano y no te miran. Porque a veces han parado a un conductor de un vehículo cuando 5 motoristas han hecho desastres antes, ¿no? No sé si es que hay una política o es que están hartos, pero ellos tienen una mayor siniestralidad hay en un motor y más peligroso, por lo tanto, las consecuencias, que en un vehículo. Pero no es que no podemos, Carmen, en términos cerebrales, atender a varias cosas. Lo que estamos hablando es que ahí se produce un gasto de energía enorme que fomenta entonces un estado de alerta permanente. Estamos diseñados para atender alertas, pero no permanentes. Y ya hemos hablado tanto del famoso cortisol, que tú debes estar harta de escuchar esa hormona del estrés, pero se ha podido medir el incremento significativo de el estrés de esta hormona cuando tenemos que atender. Imagínate una persona que trabaja en un call center, que casi siempre es gente muy joven, que rotan mucho este tipo de personal porque acaban agotados, tienen que atender llamadas, tienen que atender muchas veces a una red social para responder mensajes, y aquello se vuelve francamente demencial. Voy a citar, antes de hablar de los efectos adversos, 2 estudios. Hay un metaanálisis, que es el análisis de todo lo que se ha producido, ¿verdad? En términos estadísticos, de rigor estadístico, que ha hecho la Universidad de California, 26 estudios que mostraron, que prueban, ¿no?, de que la multitarea está directamente relacionada con esos niveles de estrés.
mayor activación del sistema nervioso simpático, mayor activación del eje hipotalámico pituitario adrenal y menor activación del sistema nervioso parasimpático, que es el que nos permite entrar en el descanso. Una investigación de la Universidad de Stanford señala que la multitarea también podría afectar a nuestra capacidad cognitiva porque va generando fallos de memoria y reduciendo nuestro coeficiente intelectual. Oye eso. O sea, es tan impactante la multitarea que equivale al efecto que te puede producir fumar cannabis o consumir cannabis. La parte del cannabis ¿verdad? Que altera la conciencia. Entonces, altera la atención de todo el mundo y se han hecho estudios, por ejemplo, poniendo a una persona a tener que desempeñar 3 tareas a la vez. Cuando se ha medido, se ha visto que lo que tú haces es saltar de una tarea a otra. Y tu cerebro lo que hace es dejar en segundo plano 2 de las tareas para concentrarte en una. Y luego saltar a la otra, porque el cerebro puede, cuando son funciones inconscientes repetitivas. Hay veces que tú puedes estar planchando, que es una cosa más o menos repetitiva, si no es una pieza muy complicada, que hay camisas que lo son, por los botones y todo eso, y tú puedes al mismo tiempo estar llevando una llamada telefónica. Y hay tareas que por ser totalmente diferentes pueden permitir eso. Lo que estamos cuestionando no es la capacidad, es el costo de que ese sea un estilo de vida permanente. Y no se aconseja, a pesar, Carmen, de que tú ves en la literatura que no tiene base científica montones de artículos que dicen que ese es el camino hacia la eficacia y el camino a tú hacer más productivo el tiempo, y ahí hay unos intereses que son de las empresas, pero que no tienen que ver con el individuo. Otros estudios han, por ejemplo, medido lo que se llama flow, que aquí se utiliza de muchas maneras, pero el flow es la sensación de satisfacción que produce entregarnos a algo, hacer algo, ejecutar una función, en este caso una tarea. Y cuando nos concentramos, por ejemplo, pintando, cocinando, que son tareas que implican el que tú estés muy concentrado, se te quema todo cuando tú te pones a hacer otra cosa. El que quiere hacer un plato que le quede bien tiene que estar realmente concentrado en sus fogones, en sus estufas para poder lograr un buen resultado. Y no se produce ese nivel de satisfacción. Y el burnout, que es ese síndrome del quemado que produce una sobrecarga laboral continua durante mucho tiempo, está relacionado también con este tipo de cosas. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.